Prenda el micro, por favor. Pronavec nos ha anunciado, y esto ha salido en toda la prensa, en todas las redes sociales, 1.600 becas permanencia a aquellos que están estudiando en universidades públicas, y ahí se puede incluir privadas, institutos. Es cuestión de, creo que ahí tomar consideración, porque somos del Perú, no somos extranjeros. Mire, ese es el claro ejemplo de Noemí, que muchos, inclusive que no hemos concluido nuestra carrera por esas circunstancias, aquellos que hemos avanzado nuestros estudios superiores, nos quieren mandar nuevamente al primer ciclo. Esa es otra historia, que también creo que eso vamos a tener que ver en la mesa técnica. No podemos ni titularnos, ya por todas las circunstancias, por todas estas cosas, mucho más que no hay para ellos esa oportunidad para esta gente joven, mucho más para los mayores no vamos a tener, pero sí creo que podemos. Y justamente 1.600 becas permanencia en universidades públicas, y yo creo que ahí se puede trabajar, particulares, privadas y institutos superiores, y ahí está la solución para muchas chicas y muchos chicos, Noemí, Luis y muchos a nivel nacional. Y yo creo que eso es, creo que dar una buena alternativa, nada más. Muchas gracias, señor Luis. Efectivamente, la beca de permanencia no aplicaría a Noemí, porque es privada, y la beca de permanencia es para universidades estatales. Frente a eso... Sí, no, justamente esa era la precisión, es una beca exclusiva en universidades públicas. Y así ha nacido y así es el mandato también. Y lo otro es son 2.675, y les recuerdo que todos los las víctimas de Reparé están ahí con puntos extras, o sea, tienen una preferencia para si postulan, tienen puntos extras en la evaluación para que ganen con mayor probabilidad esta beca si están en una universidad pública. Y es uno de los que mencionó Diana, es uno de los, como tenemos 15 casos que han ganado. No, en beca permanencia hemos tenido 15 casos que de becarios que han ganado esa beca. Entonces lo que podríamos hacer es, si ahí, por ejemplo, todas las personas de Reparé que están en una universidad pública han cumplido su primer ciclo, ellos podrían postular y tienen más ventaja que cualquier otro. Hay un mecanismo, ¿no? Lamentablemente en el caso del instituto es otro mecanismo, porque ella ya está estudiando, y la ley, como bien usted mencionó, dice que si ya está estudiando, como es una beca para acceso, si ya está estudiando ya no puede postular, ¿no? Sí, eso está en la norma. Todos los que ya están estudiando, nosotros chequeamos con SUNEDU por la base de datos si están inscritos, y ellos automáticamente quedan excluidos porque ya tienen el acceso. Sí, efectivamente, se entiende la aplicación de esa modalidad de beca permanencia. Todo lo que signifique cambio, si es que está en la ley, yo creo que esto yo lo podría hacer en la formulación, pero para la aprobación necesitamos opiniones técnicas y opiniones de parte del Ejecutivo, porque si su apreciación es no sale, no va a salir, pero si su apreciación es si se plantea un cambio en la ley y tiene una opinión favorable, eso podría cambiar la vida y los sueños de muchos estudiantes, por lo menos para cubrir un costo parcial de lo que significa educarse, porque entiendo que la aplicación de la beca de permanencia está pensada en universidades estatales porque, digamos, es una bolsa básica, pero en caso de Noemí, ella claramente dice, mira, al menos para pagar el cuarto, o para pagar una parte de la mensualidad o una parte de los materiales, o sea, no necesitas cubrirle toda la educación como normalmente sucede, y algunas son como media beca, no sé, 25%, pero si es bolsa básica, o sea, podría a lo mejor pensarse. Yo nuevamente invoco a los funcionarios públicos que han venido en esta ocasión a poder
evaluar concienzudamente la necesidad de estos cambios. O sea, no podemos estar viendo y hablando hacia afuera de que vamos bien con la educación de nuestro país cuando hay un sector, y no es un sector, digamos, cualquiera, ni siquiera en cifras minoritarias. Estamos hablando de más de 15.000 víctimas en nuestro país que están esperando una reparación en esta línea de la educación. Hacer esos cambios, yo creo que sería realmente una ganancia para todos y para todo el país. Vamos a tener la oportunidad nosotros de poder conversarlo esto con la ministra de Educación y ver también cómo desde la dirección misma de este sector se pueden hacer estos cambios, porque la verdad es penoso saber que jóvenes como Noemí vean truncadas sus sueños solo porque hay un entrampamiento administrativo, normativo y no necesariamente una apuesta por reparar, ¿no? Sí, adelante, tome la palabra. Sí, solo para confirmar que estamos trabajando de manera articulada, el hecho que está todo Minedo aquí y es un mandato, como le vuelvo a repetir, es un mandato expreso de la ministra Pablo para que trabajemos esa problemática y con toda la disposición de trabajar, ¿no? Yo quería hacer, en realidad, un tema bien puntual que habíamos conversado en algún momento con Semán. Hay que tener en cuenta en esta revisión normativa un tema bien puntual, y era cómo precisamos mejor el tema de la doble reparación. Yo no quisiera que esto se vuelva en un escollo en el futuro que no hemos avisado a tiempo. En el caso, lo que pasa es que hay un espacio en la normativa, ¿no es cierto, Raúl? En algún momento se menciona que las personas deben recibir, ¿cómo contabilizas el tema de recibir doble reparación en educación? Entonces, a mí es un punto de la norma que no está tan claro, que está un poco gris. Entonces, si una persona accede a una reparación por alguna de las modalidades, puede acceder a otra. Entonces, sí les pido que ese sea un tema que tomemos en cuenta. Por ejemplo, si es que hemos accedido a una reparación a través de la reserva de vacantes, podemos acceder a una beca adicional. Ese punto hay que revisar en la normativa porque no es tan claro, ¿no? Y el otro es en el, digamos, los mecanismos que estamos conversando en este momento y que se están evaluando como que pudieran ser unas barreras, lo que permitirían sería, digamos, libertad de inscripción, ¿no es cierto? Sin embargo, el mecanismo de entrega de la reparación es el mecanismo de un número finito de vacantes, ¿no? Entonces, pero sigue siendo un número finito de vacantes. Claro, pero seguirán habiendo, digamos, en ese sentido, bajo el mecanismo que se viene conversando, vamos a seguir teniendo casos de jóvenes que nos van a volver a contar el testimonio de que no pueden acceder, ¿no? Porque estamos hablando de este mecanismo donde finalmente sí es un concurso con un número finito, ¿no? Puede estar abierto el inicio, pero el resultado sí, está bien. Puede ser, eso es lo que corresponde evaluar. A lo que me refiero es que finalmente habrán algunos bajo este escenario, no todos se están beneficiando, ¿no? Entonces eso finalmente, el resultado y los casos que luego tendríamos serían más o menos lo mismo, ¿no? Entonces seguimos discutiendo sobre un mecanismo que tiene unas características particulares para entrega de reparación, que es esto de una beca concursable, ¿no? Que yo no siento que entre en sintonía necesariamente con la demanda. Bueno, eso. Sí, básicamente lo que está diciendo Diana es si hay 1.500 postulantes y digamos se mueve lo del requisito del medio, dice ya todos, van a haber 1.800. Igual hay 450 becas, no va a cambiar el resultado final. Va a haber una reasignación de uno, pero el problema de ¿me entiende? La expectativa de la reparación completa no se va a cumplir. Ese es un poco lo que está diciendo Diana de manera muy transparente, ¿no? Sí, el representante Minjus. Sí, sobre el tema de la doble reparación. A ver, cuando se hizo la ley 28592, la ley 28592 fue muy clara de que no debía haber el tema de la doble reparación en reparaciones económicas. Okay, ahí sí había toda una discusión en su momento
y sobre el tema de reparaciones económicas se dio este tema. Al momento que se elaboró el Repeduca, alguien interpretó que esta doble reparación también se debería aplicar a las reparaciones, pero la lógica que nosotros tenemos es esta, ¿okay? Cuando una persona, por ejemplo, postula a una beca de pregrado en Pronavec, no tiene ningún impedimento para postular posteriormente una maestría, ¿ok? Por lo tanto, nosotros no podríamos decirle a una víctima de la violencia, si tú ya tomaste la opción de la beca, de la reserva de vacantes, no puedes postular luego a permanencia, por ejemplo. O sea, si a un ciudadano común y corriente, si se puede aplicar este término, le permitimos poder postular a varios tipos de beca durante el transcurso, o sea, y el único impedimento sería no puedes postular al mismo nivel, mal haríamos en ponerle una condición de este tipo a una víctima de la violencia. O sea, yo creo que en todo caso esto que salió en el Repeduca, porque ni antes ni después ha habido una situación de este tipo, debería regularse en la normatividad o en las situaciones, porque eso también le permitiría tener a Pronavec tranquilidad en lo que se haga a posteriori, porque no estamos libres que luego haya un control posterior de Contraloría o algún otro organismo al respecto, ¿no? Pero ese era el tema, digamos, y creo que sí, agradezco que Pronavec lo haya puesto, y ese es un tema que deberíamos enfocarnos para evitar en adelante situaciones confusas. Gracias. Sí, muchas gracias. La directora de Educación Superior. Sí, finalmente quería hacer una diferenciación. Yo creo que hay una modificación que tenemos que ver dentro de lo que es la normativa de la ley. Ese es un nivel que deberíamos entrar a mirar, ¿no? Porque, por ejemplo, en términos de la implementación de las reservas de vacantes en universidades, el Minedu no tiene una competencia para exigirle a las universidades el cumplimiento, ¿no? Está explícito en la ley que la universidad, según considere adecuado, implementará el número de vacantes por las carreras que se determinen, ¿no? Entonces el Minedu, en motivo de recomendación, siempre en coordinación con el CEMAN, trabajamos con las universidades para que puedan aplicarlo. Pero como menciona Noemí, por ejemplo, en la agraria tenía solamente 4 vacantes el año pasado, que vemos que no es suficiente, a lo mejor para la cantidad de postulantes y de víctimas de reparación que quieren acceder a la educación superior. Entonces, no tenemos en este momento, a través de la normativa, la competencia para recomendar la redistribución o la asignación de estas vacantes, y eso es a un nivel. Y el otro nivel es lo que estamos conversando también, de contemplar cuáles son los criterios apropiados para la asignación de la beca, ¿no? Que como explicó Sandro, se estableció un criterio según se determinó en un diagnóstico previo, ¿no? Y eso es lo que habría que entrar a evaluar, ¿no? Si los criterios que se implementen, que estén ahora en la normativa o que se vayan a modificar, cumplen con darle el mejor beneficio a los beneficiarios, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ver, y Sandro creo que se comprometió a ver una propuesta en la siguiente reunión, ¿no? Y sí decir que este tipo de espacios para nosotros son muy beneficiosos, escuchar directamente desde las víctimas y recalcar que esto no es solamente un compromiso político, sino también un compromiso humano que tiene nuestra gestión, con el enfoque de reparación hacia las víctimas, no solamente con el enfoque político, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a ir cerrando la mesa, por favor, ya van a ser las 6. La última intervención, señora. Teniendo en cuenta el diagnóstico que se tiene, y creo que tienen también, señor Sandro, cuando en el periodo del doctor y del Bexer nos dieron 100 vacantes y eso salió publicado, nosotros, con el malestar de todas las regiones, nos fuimos al ministerio y logramos las 450 becas, y él se nos comprometió inclusive para 1000 becas.
inclusive con presupuesto, con un presupuesto que iba a trabajar el Minjus y tanto educación en la parte que siempre adicionan el MEF, presupuesto, ¿cómo le dicen esto? Ya, bueno, ese presupuesto se iba a trabajar justamente y para completar los 1000, pero logramos justamente las 450. Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido con el ministro y del Bexel. Y él mismo llamó a sus técnicos, y eso a nosotros nos gustó porque él era el ejecutivo, los convocó. Vengan todos sus asesores, ¿se puede o no se puede? ¿Tenemos presupuesto esto? Porque aquí me han explicado, me han hecho ver la realidad, y es por cuestión humanitaria. Ellos que han estado esperando tantos años, 30 años, 20 años, es tema de justicia y que hay que darle. Le dio 1 hora a sus técnicos y sus técnicos vinieron con cifras. Sí, ministro, tenemos estos fondos, tenemos, sí podemos. Yo creo que usted lo dijo, doctora, es cuestión humanitaria. No podemos esperar más. Así como con ustedes estamos reunidos, mañana tenemos una reunión en tema de justicia con el presidente del Poder Judicial para ver los casos emblemáticos, porque muchos de nuestros familiares ya mayores, sin encontrar justicia, se están muriendo. Y mañana vamos a dar nombres y apellidos de todas las regiones. Entonces esto, y el presidente de la República cuando nos recibió el 7 de marzo, ¿no? Con motivo de la aprobación con motivo de la aprobación del Banco Genético, cuando nos convocó a Palacio, se dijo, y nosotros le dijimos, estamos en mesa de trabajo, con vivienda, con educación, con salud, pues hay que hacerlo. Voluntad política y cuestión de apoyo humanitario y cuestión, yo creo que sí se puede, mi amigo. Gracias, nada más. Bien, muchas gracias, señor Ordóñez. La última intervención, uno de los dos, ¿quién va a intervenir? El señor, adelante. Muy puntual, por favor. Sí, congresista, primero solicitamos que la CNEDU esté presente en los exámenes que se van a realizar, eso es muy importante. CNEDU. A ver, perdón, disculpa. Me permite. Lo que yo pediría, señor Sandro, es, como dijo ya el señor Aronés, sí se puede reasignar el presupuesto, porque sabemos que también el Ministerio de Educación creo que no termina a hacer el gasto completo del dinero, ¿no? Entonces por ahí han reasignado el presupuesto y es así como de 100 becas que nos habían cortado pasó a 450, ¿no? Entonces pediría también una reunión, quizás no en esta mesa, ya ir a Pronavec. Tenemos acá un proyecto ya trabajado, nosotros con las organizaciones, con el Ministerio de Justicia, ya tenemos el diagnóstico, tenemos las bases legales, sabemos qué queremos modificar, qué bases legales, nos ponemos de acuerdo con sus asesores legales en el Ministerio de Educación y lo podemos ir trabajando, porque esperar a la congresista Pariona que dignamente nos ayuda, ya tendríamos a la próxima venir y decir, estas normas legales hay que cambiarlo, lo tiene que hacer desde el Congreso. Hay cosas que se puede hacer desde el Ejecutivo que también podemos cambiarlo. Entonces, ya viniendo bien asesorados, creo que podemos avanzar. La meta es que el 2020 que tengamos las 1000 becas. Usted no se preocupe del presupuesto, nosotros lo vamos a trabajar. Marcharemos, iremos al MEF, vendremos al Congreso, nosotros lo haremos. Usted del MEF, nosotros veremos cómo lo hacemos, porque el presupuesto hemos logrado para el Banco de Datos Genéticos, hemos marchado para la Dirección de Búsqueda, vamos a hacer lo mismo. Ya queríamos marchar al Ministerio de Educación, pero gracias a Dios nos están recibiendo. Entonces hay que trabajar, nosotros somos personas que podemos lograrlo. Recíbanos a un equipo, y hay que trabajar en Pronavec o donde ustedes designen en el Ministerio de Educación. Y que esté la presencia de SUNEDU. ¿Por qué la presencia de SUNEDU? Porque la SUNEDU sabe la forma de cómo llegar a las universidades. Es más, ya estábamos trabajando con Raúl Sabe, ya nos estábamos reuniendo el año pasado con un representante del SUNEDU. Hay formas que sí se puede hacer. Si nosotros tenemos que reunirnos con los rectores, lo vamos a hacer. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Sí, la última intervención. Sí, Adelante. solamente recalcar, don Luis, que cuando se otorgaron las 450 becas en ese momento, justamente se están parando en el compromiso que firmó el Estado, que en la Repeduca otra vez, ¿no? Entonces, el compromiso de Repeduca hasta 2021 es 450. Entonces, solamente para que tomen en cuenta ese marco, ¿no? No es solamente así pedir, porque en ese momento sí puedes pedir porque tu marco de compromiso era 450 y era cuestión de buscar el presupuesto. Pero acá estamos con un marco, entonces tenemos que trabajar el marco, ¿no? El Repaduca. Eso es ¿sí? Yeah. Muy bien, agradeciendo todas las intervenciones. Sí, por favor tome, porque llegó después, ¿verdad? Sí, también se puede presentar, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Galia Pastor del Ministerio de Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos. Llevo a cargo la mesa temática de personas víctimas del periodo de conflicto entre 1980 y 2000. Y en lo que monitoreamos es el Plan Nacional de Derechos Humanos. En uno de los indicadores del Plan Nacional de Derechos Humanos, en lo concerniente a la mesa temática que he mencionado, hay un indicador en reparación y educación, donde establece que se va a reparar anualmente con 750 becas, Reparet, y para la meta del 2021 es de 10.000 becas. Entonces, hay un marco normativo, hay un compromiso que ha asumido el sector y en verdad estamos a la espera de que nos reporten los avances, porque sí tenemos el avance de 416 becas que han sido expuestas en la mesa temática donde nos hemos reunido con ustedes, los representantes, y ha habido también una retroalimentación porque ustedes también se lo han dicho a la persona que ha estado representando a Pronavec esa vez, para que se los transmita, porque ya hay un compromiso asumido, está en el Plan Nacional, en el Decreto Supremo 002-2018-JUS, y no es que no hay un marco normativo, está el Repeduque en efecto, pero también hay un compromiso posterior, que es este Decreto Supremo, donde hay una meta al 2021 de 10.000 becas, entonces podríamos empezar por ahí, ¿no? Si queremos subir en la cantidad de becas, podríamos empezar por eso. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿El director o...? Ya, Sí. Diana, adelante. Bien, el Ministerio de Educación es respetuoso de los compromisos que ha establecido. Entonces, efectivamente existe el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018. En dicho plan se establece una única meta anual para el año 2018. Para los siguientes años no se han anualizado metas y la meta que se propone para el 2021 se copia textualmente de la meta del Repeduca, donde se habla de 10.000 personas víctimas beneficiarias, no se habla de 10.000 becas. Nosotros no estamos diciendo que estemos en contra de esa propuesta, lo que estamos señalando es que efectivamente el Plan Nacional de Derechos Humanos copia textualmente y lo cita, entre paréntesis pone como cita el Repeduca, la misma meta al 2021, que es 10.000 víctimas beneficiarias de las distintas modalidades. Y la única meta anualizada que coloca es para el año 2018, ¿no? Entonces, seguramente falta anualizar las metas para los siguientes años, porque no estaban establecidas en el plan, ni para ninguna de las modalidades, que sí es algo que entiendo que el Ministerio estamos trabajando para anualizar esas metas. Pero es preciso señalar explícitamente que en ese plan no se señalan 10.000 becas al 2021. Sí, bien, el tema daría para seguir conversando, pero como ya se dijo aquí que va a haber la apertura de evaluar, de traer una propuesta, de ver mecanismos que puedan revertir esta situación, tomamos la palabra de ello al director de Pronavec para que en la siguiente mesa de seguimiento a este plan de reparaciones en educación pueda avanzar. Hemos tocado varios puntos, creo que sí valdría la pena que Pronavec los retome con su equipo técnico, y yo sugeriría en todo caso que ellos pudieran tener en mano este diagnóstico del programa de reparación en educación. No sé si Pronavec tiene o los han alcanzado, ¿tienen esto? Sí, y más...
igual se los podemos alcanzar, sí, y virtualmente también, porque he estado revisando ligeramente el diagnóstico y también plantea las salidas posibles y las alternativas, tanto en el cambio legal de normas, un mejor monitoreo del artículo 19 del reglamento, cumplimiento de ello, o sea, están ya ahí algunas medidas que podría muy bien Pronavec tomarlas, hacer la evaluación técnica y traer para la próxima semana cuáles serían esas propuestas. Eso, digamos, es una primera medida. Y en adelante seguramente veremos las formas de ir reajustando en términos de presupuesto, más que reajustar, en realidad ampliar, porque así se den cambios, digamos, en propósito, en objetivos. Si no hay cambios en el presupuesto, esto va a ser realmente solo una aspiración. Y en el debate de la ley de presupuesto también es compleja, porque hay colegas aquí en el Parlamento que no entienden el sentido de reparación. No lo entienden, porque a mí también me tocó pelear un articulado justamente para avanzar en la reparación económica a las víctimas, y en su momento no fue tomado en cuenta. Y eran saldos del sector, que el propio sector del Ministerio de Justicia decía: esos saldos los podemos usar para reparación económica. Lo único que necesitamos es un dispositivo legal que nos autorice, porque no podemos tocar la plata sin autorización legal. Ni eso se aprobó, teniendo la plata, y lo único que se necesitaba era eso. ¿Por qué? Porque no se entiende el sentido de reparación. Y lamentablemente en nuestro país hay una indiferencia a las víctimas y a la agenda que va acompañado, ¿no?, de la reivindicación de derechos que traen consigo. Y entonces eso sigue siendo como un esfuerzo, pero creo que es un desafío que puede comprometernos a todos a avanzar. O sea, no es una benevolencia, una solidaridad con las víctimas. Creo que el Estado peruano es quien tiene que avanzar en la reparación justa y que por derecho les corresponde a las víctimas. En otros países creo que han avanzado pasos largos y de manera, yo diría, saludable. O sea, Colombia ahora mismo viene trabajando su plan de reparaciones mirando la experiencia peruana, y yo le ando diciendo: no, así no, por favor, no cometan ese mismo error, porque la verdad es que van a generar luego un malestar y mayor exclusión. Y entonces esto nos da también una visión de cambio, ¿no?, para estos nuevos contextos. Hermanos y hermanas, yo agradezco su participación a todos, incluido a los representantes del Ejecutivo, que están viendo, digamos, en esta posibilidad de cambiar, y que el sentido de la voluntad política se traduzca, ojalá, para los próximos meses y años para bien. Yo les invoco realmente a avanzar en eso, porque no se trata de ser solidarios, sino de mirar el estado de responsabilidad que tiene nuestro país en algo que no hemos avanzado. Y sí, o sea, el acceso a la educación no tiene que ser un privilegio. O sea, debe ser una garantía para sacar adelante nuestro país. Y a Noemí decirle que continúe, que avance, no bajes la guardia. Creo que todos estamos para poder darnos ese soporte moral, también de apoyo a Noemí, y creo que será el ejemplo para desafiar al Estado y decir: este mecanismo no ha sido la que me ha beneficiado, pero sin embargo estoy aquí. Y eso yo saludo y aplaudo, Noemí, y de verdad no decaigas. O sea, yo creo que en adelante te veremos en el lugar donde tú aspiras a estar, en la FAP, como investigadora, y como tú te has proyectado. Eso estoy totalmente segura, y como todos los que estamos de algún modo también demostrando que es posible pese a las barreras y las dificultades. Pero sin embargo está la otra tarea también, ¿verdad? Pelear porque esto beneficie no a uno, no a dos, sino a todas las víctimas de nuestro país. Nosotros desde el despacho ya hemos asumido un primer compromiso de revisar la ley 28592 y la 277... Esta es la 27277. Nosotros cuando revisamos esta ley nos parecía realmente inconcebible que solo reconozca, fíjense,
La ley que establece vacantes de ingreso a las universidades para las víctimas de terrorismo. El artículo 1, el objeto y ámbito de aplicación. Las universidades públicas reservarán en los procesos de admisión y en los cursos de especialización técnica el número de vacantes que consideren adecuado para los funcionarios y servidores públicos a que se refiere el Decreto Supremo número 05188 PSM, calificados como beneficiarios del régimen indemnizatorio excepcional establecido por dicha norma. Aplica extensiva para los hijos de las víctimas del terrorismo, pero son para funcionarios y autoridades, al alcalde, al trabajador municipal, al trabajador del gobierno regional, del ministerio. Y la verdad es que tener una ley así y que excluya, obviamente tienen la propia ley PIR, la 28592. Lo que nosotros vamos a hacer es que esta ley englobe y fusione la cobertura a ambos. Esta ley actualmente no la usan porque no hay demandantes. O sea, ya estudiaron. Ya estudiaron, eso es también cierto, y entonces la ley está ahí abierta, pero que podría muy bien aplicar para las víctimas, y por ahí se puede establecer las vacantes a lo mejor en las universidades públicas. Eso vamos a ir avanzando, hermanos y hermanas, con términos de la ley. Bien, muchas gracias a todos por su paciencia, el tiempo y la información compartida el día de hoy, también a ustedes. Y la próxima coordinamos nuevamente en coordinación con el Ejecutivo y las organizaciones para tener una siguiente mesa, ya para escuchar la presentación, en todo caso, de la propuesta de parte de Pronavec junto con Minedu y Minjus. Bien, muchas gracias, siendo las 5:53, damos por concluida la mesa de trabajo. Gracias. Los invitamos a hacer una foto oficial para el resumen. Gracias. Bien, de esta manera entonces finaliza la mesa de trabajo Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las Víctimas de Violencia en el Perú, Repa Educa 2016-2021. Aquí en Agenda Parlamentaria vamos a hacer una pausa y vamos a volver con más de nuestra programación.